Capítulo 26. En aquel día se entonará esta canción en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, como un muro, como un baluarte. Dios ha interpuesto su salvación. Abran las puertas para que entre la nación justa que se mantiene fiel. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Él hace caer a los que habitan en lo alto y abate a la ciudad enaltecida. La abate hasta dejarla por el suelo, la derriba hasta hacerla morder el polvo. Los débiles y los desvalidos la pisotean con sus propios pies. La senda del justo es llana, tú que eres recto allanas su camino. Sí, en ti esperamos, Señor, y en la senda de tus juicios. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Todo mi ser te desea por las noches, por la mañana mi espíritu te busca, pues cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia. Aunque al malvado se le tenga compasión, no aprende lo que es justicia. En tierra de rectitud actúa con iniquidad y no reconoce la majestad del Señor. Levantada está, Señor, tu mano, pero ellos no la ven. Que vean tu celo por el pueblo y sean avergonzados, que sean consumidos por el fuego destinado a tus enemigos. Señor, tú estableces la paz en favor nuestro, porque tú eres quien realiza todas nuestras obras. Señor y Dios nuestro, otros señores nos han gobernado, pero solo a tu nombre damos honra. Ya están muertos y no revivirán, ya son sombras y no se levantarán. Tú los has castigado y destruido, has hecho que perezca su memoria. Tú, Señor, has engrandecido a la nación, la has engrandecido y te has glorificado, has extendido las fronteras de todo el país. Señor, en la angustia te buscaron, apenas si lograban susurrar una oración cuando tú ya los corregías. Señor, nosotros estuvimos ante ti como cuando una mujer embarazada se retuerce y grita de dolor al momento de dar a luz. Concebimos, nos retorcimos, pero dimos a luz tan solo viento. No trajimos salvación a la tierra, ni nacieron los habitantes del mundo, pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra devolverá sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Estén alerta que el Señor va a salir de su morada para castigar la maldad de los habitantes del país. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada. Ya no ocultará a los masacrados en ella. Capítulo 27. En aquel día el Señor castigará a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa. Con su espada violenta, grande y poderosa, matará al dragón que está en el mar. Canten en aquel día a la viña escogida. Yo, el Señor, soy su guardián. Todo el tiempo riego mi viña. Día y noche cuido de ella, para que nadie le haga daño. No estoy enojado. Si tuviera zarzas y espinos, pelearía contra ella y la quemaría totalmente, a menos que ella acudiera a mi refugio e hiciera las paces conmigo. Sí, que hiciera las paces conmigo. Días vendrán en que Jacob echará raíces, en que Israel retoñará y florecerá, y llenará el mundo con sus frutos. ¿Acaso el Señor lo ha golpeado, como hizo con quien lo golpeaba? ¿Acaso le dio muerte, como hizo con quienes lo mataron?
contendió con él con guerra y destierro, lo expulsó con su soplo violento al soplar el viento del este. Así quedará expiada la iniquidad de Jacob. Esta será la única condición para que se le perdone su pecado, que reduzca a polvo todas las piedras del altar, como si moliera piedra caliza, y no deje en pie ninguna imagen de Aserá, ni altar de incienso alguno. En ruinas está la ciudad fortificada, es un sitio sin habitantes, abandonado como el desierto. Allí se echa el ternero, allí pase y deshoja las ramas. Una vez secas, las ramas se quiebran. Vienen luego las mujeres y con ellas hacen fuego, porque este es un pueblo sin entendimiento. Por eso su creador no le tiene compasión, ni de él se apiada quien lo formó. En aquel día el Señor trillará desde las corrientes del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y ustedes israelitas serán recogidos uno por uno. En aquel día sonará una gran trompeta. Los que fueron llevados a Asiria y los que fueron desterrados a Egipto vendrán y adorarán al Señor sobre el monte santo en Jerusalén. Capítulo 14. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Aun en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que éstos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito: por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, no dirán que ustedes están locos. Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando: realmente Dios está entre ustedes. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia.
Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia, y cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar, y no prohíban que se hable en lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden.